Hoy comenzamos nuestro largo viaje con uno de los personajes más brillantes, más famosos y al mismo tiempo más misteriosos de toda la historia humana, con Alejandro Magno. Sí, aquel mismo Alejandro que vivió solo 33 años y vivió tan solo 12, un periodo relativamente modesto en comparación, por ejemplo, con más de 90 años de reinado del faraón egipcio Pepi II o con más de 70 de Ramsés II el Grande. Como podemos ver, en un tiempo relativamente breve, Alejandro, rey de Macedonia, faraón de Egipto, el hegemón de Hélade, gran rey de Media y Persia, había hecho más que muchos otros reyes en un tiempo mucho más prolongado. Sus brillantes victorias militares, su vida personal, de la cual sabemos sorprendentemente poco, sus grandiosos sueños, sus ambiciones sin fin e incluso su muerte muy temprana, junto con su belleza casi divina, de la cual hablaban prácticamente todos sus contemporáneos, lo convierte en uno de los personajes más fascinantes de la historia universal. Lo han retratado tal vez más que a cualquier otro personaje histórico, tanto sus contemporáneos como los artistas de las épocas mucho más tardías. Le han dedicado numerosas crónicas, historias, novelas, posteriormente también obras de teatro, películas, pero hasta ahora no se sabe cómo realmente era el gran Alejandro. Sigue siendo un personaje lleno de misterio. Por un lado, sabemos de él muchísimo, más que todo de sus brillantes campañas militares, de sus conquistas, de sus victorias, pero por otro lado, sabemos tan poco de muchos otros aspectos de su vida que resulta sorprendente. ¿Cómo podemos saber tan poco sobre un personaje tan grande y tan famoso? En nuestro recorrido, a mí me gustaría centrar la atención precisamente en los aspectos poco conocidos de la vida de Alejandro. Porque hablar de sus batallas, eso se puede realmente hablar, y esto lo vamos a hacer, aunque a mí me gustaría mostrar no solo a Alejandro gran conquistador, Alejandro el gran guerrero, sino también a un Alejandro ser humano, en el contexto de su época, en el contexto de su familia, de su sociedad, y también sobre aquella gran transformación que ha traído consigo, no en cuestiones políticas y militares, porque como se sabe, el imperio que pretendió crear no lo sobrevivió por mucho tiempo, sino en aquella auténtica revolución, en aquel cambio radical que produjo en la conciencia de miles o incluso de millones de personas que de alguna manera quedaron afectados por sus conquistas, por sus proyectos, por sus grandes planes, y tal vez pasando un poco a Alejandro al contexto moderno, no sería una exageración decir que tal vez era el primer globalista en la historia, el primer hombre conocido en la historia que ha pretendido crear una cultura universal, no imponer del todo la cultura de que fue fruto, es decir, cultura clásica, griega, a las culturas orientales, sino fundirlos en uno solo, y en gran parte lo logró. El concepto del helenismo, aquel fenómeno que había nacido después ya de la muerte de Alejandro, sin duda alguna fue su mayor logro. Pero ante todo, en nuestro primer encuentro con este gran personaje, me gustaría hablar un poco sobre los aspectos poco investigados de su pasado,
todavía no del mismo Alejandro, sino de sus orígenes. ¿Quién era? ¿De dónde vino? ¿Quiénes eran sus ancestros? ¿Y cómo era la tierra que originó al más grande de los conquistadores de todas las épocas? Alejandro, como se sabe, es un macedonio. Venía de Macedonia, un país al norte de la península balcánica que ocupa cierto lugar en los mitos griegos y, al igual que la historia de tantas otras civilizaciones, de tantas otras culturas antiguas, la historia de Macedonia está inicialmente relacionada con la mitología y con los seres legendarios. Se supone que el fundador de aquella nación, el progenitor de los macedonios, era un héroe llamado Macedón. Macedón, lo que significa realmente el que lucha con los caballos. Como se sabe, realmente los macedonios eran un pueblo de los grandes jinetes. Y siempre y cuando que recordamos al mismo Alejandro, también solemos recordar a Bucéfalo, su legendario caballo. De tal modo, podemos decir que la historia de los macedonios estaba relacionada desde los caballos, desde sus orígenes. Pero ¿quién era aquel Macedón y de dónde venía? Aquí hay por lo menos 4 versiones distintas de sus orígenes. En cuanto a su madre, la mayoría de los autores clásicos coinciden que era Tuya. Tuya, una de las hijas de Pirra y Deucalión, aquella pareja legendaria que se salvó milagrosamente durante aquel diluvio con que Zeus había decidido castigar el género humano. De tal modo, podemos decir que los macedonios descendían de Deucalión y a través de él y también del gran Prometeo, aquel titán rebelde, a quien, como se sabe, había robado el fuego celestial y enseñado a los humanos muchas cosas que otrora eran la competencia únicamente de los hombres. Así que, en gran parte, Alejandro también podemos decir descendía del mismísimo Prometeo. En cuanto a su padre, aquí hay 4 visiones distintas. La mayoría de los autores afirman que Macedón, al igual que la mayoría de los grandes héroes del pasado remoto, era un semidios, pero hijo del cual Dios era. La mayoría coinciden en que su padre era Zeus. Zeus, como se sabe, había tenido sus romances con las hijas de Deucalión y Tuya no era la excepción. Otros afirman que no era hijo de Zeus, sino de otro dios, Éolo, el señor de los vientos. También hay autores que indican que su padre no era un dios, sino un mortal, el rey de Arcadia llamado Licaón, a quien Zeus lo había convertido en el lobo, castigándolo de tal modo porque consumía carne humana. Sin duda alguna es como la primera pista de los orígenes del hombre lobo, Licaón, y que posiblemente con esto se explica aquel vínculo que los macedonios tenían no solo con los caballos, sino también con los lobos, porque dicen que los lobos los obedecían. Y, en fin, hay también una 4ª versión. Esta fue esbozada por el historiador Diodoro de Sicilia, según la cual Macedón era hijo de un dios no olímpico, sino de Osiris, aquel dios egipcio
que de alguna manera había visitado Macedonia, aquella tierra al norte de los Balcanes, durante uno de sus viajes legendarios. ¿Qué podemos decir acerca de aquella versión fantástica? Sin duda alguna, aquí hay un intento, por supuesto, poco realista, de unir el origen de los macedonios y posteriormente de sus reyes, de sus gobernantes, con los griegos en la mayor parte, como para mostrar que nosotros no somos bárbaros, aunque somos un tanto distintos a los griegos, pero también somos helenos, también somos hijos de Zeus y de otros personajes míticos griegos. Y la versión con la posible paternidad de Osiris, a uno de los dioses más importantes de Egipto, sin duda alguna es más tardía porque trata de justificar el hecho de que los egipcios finalmente reconocieron a Alejandro como su faraón legítimo, como si con eso querían decir que Alejandro, al igual que sus antiguos faraones, también descendía de Osiris. Ahora que conocemos el origen de la nación macedonia como tal, en su versión mitológica, vamos a ver de dónde provenían los reyes de Macedonia. Más que todo, nos interesa la genealogía de los padres de Alejandro. En esta primera conferencia vamos a centrar nuestra atención en la línea paterna de los antepasados de Alejandro, en los antepasados del rey Filipo II de Macedonia. Él provenía de la dinastía de los Argeadas. Argeadas, una dinastía de origen muy interesante, también de origen mitológico, como la mayoría de las dinastías reales de la antigua Grecia. Y aquí vemos el símbolo tradicional de los reyes Argeadas, que es la estrella de Vergina. Una estrella, como podemos ver, con 16 rayos, un motivo muy frecuente en los frescos, mosaicos y todos los demás objetos de aquella época. ¿Quiénes eran los Argeadas y de dónde venían? Ellos mismos se creían descender de los Heráclidas, es decir, de los hijos del legendario Heracles o Hércules, el más grande de los héroes griegos, quien, como se sabe, además de haber llevado a cabo numerosas hazañas, también tenía grandes apetitos sexuales y había dejado una descendencia muy numerosa. Uno de los hijos de Heracles, llamado Hilo, quien también se convirtió en el héroe de cierto renombre, pero por supuesto jamás había superado la gloria de su padre, se convirtió en el tatarabuelo de Témeno, el rey que se convertiría posteriormente en el antepasado de los Argeadas. Témeno logró convertirse en el rey de la ciudad de Argos. Argos era considerada la más antigua entre todas las ciudades griegas y precisamente por eso la dinastía fundada por los descendientes de Témeno llevaba este nombre, los Argeadas, es decir, los que provienen de Argos. Sin embargo, el verdadero fundador de aquella dinastía no era el mismo Témeno, sino su hijo llamado Cárano, que es considerado primer soberano de aquella dinastía, primer personaje de los Argeadas, sobre quien existen ya no mitos, sino los hallazgos arqueológicos y datos históricos, aunque todavía bastante borrosos. Aquí podemos ver una moneda del rey Cárano, donde, como podemos ver, aparece
un macho cabrío. Con las cabras está relacionada una leyenda muy interesante sobre el origen de la casa real de los Argiadas. Por alguna razón, aquí los historiadores no nos dejan una versión muy clara. Carano y sus partidarios tuvieron que abandonar la ciudad de Argos, la ciudad de su padre, de sus ancestros. No se sabe cuál fue el motivo, posiblemente alguna conspiración o algún otro problema dinástico, y antes de emprender aquel éxodo, Carano había consultado, como todos los reyes de su época, el oráculo de Delfos, quien le había dicho que debería marcharse al norte siguiendo el paso de un rebaño de cabras, que las cabras finalmente le darían la señal definitiva. Y así hicieron. Caminaron varios días detrás de un rebaño de cabras y finalmente, en una noche oscura y lluviosa, llegaron a los muros de una ciudad llamada Edesa. Y dicen que los habitantes de Edesa, tras haber escuchado el ruido de la tormenta y también de aquel que provocaba la gran manada de cabras, se asustaron, pensaron que un ejército enemigo acababa de rodear su ciudad y se rindieron, reconociendo a Carano como su rey. Así como podemos ver, de extraño fue la historia de la fundación de Egas, la primera capital de Macedonia, porque Carano decidió instalarse ahí mismo en aquella ciudad que conquistó por mera casualidad, sin ningún esfuerzo, y le dio el nombre de Egas, literalmente la ciudad de las cabras. Desde entonces dicen que Carano, siempre que emprendía un viaje, una campaña, una guerra, siempre llevaba consigo cabras y interpretaba sus acciones. Por eso dicen que las cabras nunca lo habían engañado, y por eso en las monedas de todos los reyes arquíadas, de ahora en adelante, aparecían los machos cabríos. Aquí podemos ver restos del Palacio Real de Egas y aquí un túmulo que en la antigüedad servía como el cementerio de todos los reyes argiadas. Aquí, según la leyenda, fueron enterrados prácticamente todos los reyes de aquella dinastía, comenzando con Carano el primero y terminando con Filipo II, el padre de Alejandro. Como podemos ver, los reyes argiadas guardaban sus tradiciones con mucho esmero. Los datos sobre los descendientes de Carano, sobre sus obras y proezas, narra el historiador Tucídides. Gracias a él llegaron a nosotros los nombres de algunos monarcas de aquella dinastía y también de sus obras, más que todo de las campañas y conquistas que llevaron a cabo. Tucídides nos dejó algunos detalles interesantes sobre la conquista de la región que hoy conocemos como Macedonia por los reyes argiadas. Menciona tales nombres como Pieria, luego Botiea, Migdania, Eordacia, Peonía y algunos otros. Viendo este mapa y estos nombres geográficos, podemos ver cómo los argiadas iban expandiéndose desde Egas, su antigua capital, cada vez más hacia el norte y también hacia el este para instalarse en las costas del mar. Enemigos principales de los argiadas
eran las tribus locales de tracios, ilirios y bastarnos o bastarnos, una rama de los celtas que se había instalado en la península balcánica. Así que, como podemos ver, eran unos pueblos muy belicosos que no dejaban así nomás sin lucha las tierras de sus ancestros, pero los argeadas también han mostrado su carácter guerrero y por lo general solían derrotar a aquellos pueblos que les parecían mucho más bárbaros que ellos mismos, más que todo gracias a la estrategia y a su disciplina militar, que se oponían a la ferocidad y al salvajismo tracio o ilirio. También la historia había guardado nombres de algunos de los monarcas de aquella época. Por ejemplo, el rey Pérdicas I, que era nieto de Carano y gobernó aproximadamente en los años 678 a.C. Aquí vemos una de sus monedas donde, como podemos ver, también figura un macho cabrío, este símbolo de la dinastía junto con la famosa estrella de Vergina. Pérdicas I se hizo famoso más que todo por haber conquistado todas las costas del Golfo Termaico, que actualmente es conocido como el Golfo de Tesalónica, así que prácticamente lo convirtió en el mar interno de sus dominios. Siguiente monarca de aquella lista es Amintas I, quien vivió un poco más tarde, en 547-498 a.C., y en su época ya los reyes argeadas van ampliando sus relaciones con sus vecinos, tanto los griegos como los persas. En cuanto a los griegos, Amintas en más de una ocasión había dado refugio en su corte a Pisístrato, el famoso tirano de Atenas, y dicen que en una ocasión, cuando éste, tratando de impresionar a los atenienses, vino a la ciudad en un carro tirado por 4 caballos y dirigido por la mismísima diosa Atenea, el papel de la diosa olímpica había jugado una joven del séquito de Amintas, pues dicen que las mujeres de aquellas tierras sobresalen por su estatura, belleza y majestuosidad, por lo que los atenienses quedaron realmente impresionados. Más tarde también mantuvo un trato bastante amistoso con los hijos de Pisístrato, los nuevos tiranos Hiparco e Hipias. Y cuando Hiparco fue asesinado por 2 famosos tiranicidas, Harmodio y Aristógito, aquí precisamente vemos un ánfora que representa aquella escena, el asesinato de Harmodias. Hipias, que un año más tarde, después de la muerte de su hermano y el derrocamiento del régimen tiránico en Atenas, se ve obligado a huir a la ciudad, también fue acogido en la corte de Amintas I antes de refugiarse definitivamente en Persia. También recordamos que el siglo VI-V a.C. es la época de la máxima expansión territorial del imperio persa de los aqueménidas, sin duda alguna la potencia más poderosa de la época. Los reyes persas Ciro, Cambises y posteriormente Darío I el Grande se mostraban implacables con los gobernantes de todas aquellas tierras que se oponían a su dominio, que se atrevían a rebelarse, y Amintas aquí
prefirió reconocer la soberanía de los persas. Él mismo se presentó antes de Darío I el Grande para expresarle su obediencia, porque no quería el mismo destino para sus súbditos. Incluso posteriormente Amintas entregó a su hija en matrimonio a un gran dignatario persa emparentado con los aqueménides. Sin duda alguna, todo esto lo había hecho para preservar la paz dentro de su pequeño reino, y en el fondo no esperaba que los griegos, aquel conglomerado de pequeñas ciudades-estados, iban a oponerse al dominio persa y mucho menos vencerlo posteriormente. El siguiente monarca en la dinastía de los Ardiadas es Alejandro I, quien gobernó en los años 498-454 a.C. y fue el primero de los monarcas macedonios al recibir el título de filoheleno, es decir, que el amante de todo lo griego. Lo primero que hizo este rey, el primer Alejandro conocido en la historia, fue modernizar su reino y trasladar la capital de la vieja ciudad de Egas, donde dejó la necrópolis real con todas las tumbas de sus antepasados, a Pella, una nueva ciudad construida y proyectada por los mejores arquitectos griegos que Alejandro I había invitado a su corte. Aquí precisamente podemos ver las ruinas de Pella, aquella nueva capital de los reyes macedonios que impresionan hasta ahora. También había dejado numerosas obras de arte, los magníficos mosaicos hechos sin duda alguna por los mejores maestros griegos, como por ejemplo esta escena tan dramática de la caza de un león. Estos mosaicos que representan a una caza de ciervo y también al dios Dioniso montado en una pantera. Todo esto evidencia que los macedonios adoraban las mismas divinidades que los griegos. O también esta hermosa estatua de la diosa Atenea, procedente del Palacio Real de Pella, o esta hermosa vasija con la escena de rapto de Helena por el héroe Teseo. Como podemos ver, la corte macedonia se aproxima cada vez más y más a las tradiciones helénicas. Pero por otro lado, Alejandro también se muestra como un político prudente y aún no se atreve a romper definitivamente con los persas. Sigue siendo su vasallo, apoya a los persas, al menos aparentemente, durante la famosa revuelta de Jonia, cuando varias ciudades griegas de la costa occidental de Asia Menor se sublevaron contra los sátrapas persas. También cuando los persas sufrieron su primera gran derrota en el suelo griego en el año 490 en la batalla de Maratón, los macedonios, aunque aparentemente sin intervenir en el conflicto, apoyan a los persas. 10 años después, en 480 a.C., cuando Jerjes emprende la grandiosa invasión contra los griegos, cuando toda Oriente, toda Asia parece haberse marchado contra Europa, Alejandro ocupa una posición de observador, tratando de ver qué iba a pasar. Pues después de la grandiosa derrota persa en la batalla de Salamina, Alejandro, por un lado, muestra su obediencia ante los persas,
le expresa a Jerjes sus condolencias más sinceras y éste lo manda como emisario a Atenas, en gran parte para ver qué opinan sus recientes vencedores. Alejandro aparentemente aparece en Atenas como un mensajero fiel de Jerjes, pero por otro lado, también informa a los atenienses y a sus aliados sobre los planes de los persas acerca de la próxima batalla de Platea. De tal modo, podemos decir que en la derrota persa y en la victoria griega en Platea hay cierto mérito de Alejandro I de Macedonia. Él había informado a los atenienses sobre los estratagemas de Mardonio, el comandante supremo del ejército persa. Una vez derrotados y expulsados los invasores persas, Alejandro I rompe definitivamente el trato con su antiguo aliado y abraza abiertamente la causa griega. Desde entonces, los intereses de los griegos y de los macedonios se aproximan y, como lo veremos más tarde, con frecuencia actúan en conjunto, aunque también con algunos problemas, con algunos enfrentamientos de los cuales hablaremos más tarde. Pero hay algo muy simbólico porque fue precisamente después de la derrota persa en Grecia y con la ayuda de los macedonios, bajo Alejandro I, en el año 476 a.C., los atletas macedonios recibieron el derecho de participar en los Juegos Olímpicos como iguales, ya no como hinchas y espectadores, el único lugar que podían ocupar ahí los extranjeros, sino como los participantes, como los competidores. Así como podemos ver con esto, Grecia reconoce a los macedonios como sus iguales. Ya no eran unos simples bárbaros, sino realmente reconocidos como helenos. Siguiente personaje en nuestra lista sería Amintas III, un descendiente de Alejandro I en octava o novena generación. Él reinó en los años 393-387 a.C., es decir, ya en la época un tanto más cercana a la de nuestro héroe. Eliminó a varios parientes suyos para llegar al poder. También celebró alianzas con los pueblos vecinos tracios e ilirios y tuvo dos esposas. Cabe señalar que precisamente con Amintas III la poligamia parece ser oficialmente reconocida en la corte de los reyes macedonios, algo que no hemos visto, por ejemplo, ni en las épocas anteriores, ni tampoco en Grecia clásica. Así como podemos ver con la poligamia, los reyes macedonios tratan de fortalecer su alianza con aquellas numerosas tribus salvajes desde su punto de vista que los rodeaban más que todo por sus fronteras septentrionales. Y Amintas III tuvo dos esposas, una hija de un noble macedonio emparentado con la dinastía de los Argeadas y al mismo tiempo buscó la alianza con los ilirios, desposando a una princesa llamada Eurídice. Y fue precisamente aquella reina, Eurídice I de Macedonia, la esposa forastera de Amintas, quien sería en el futuro la madre de Filipo II y la abuela de nuestro héroe Alejandro Magno.